¿Qué onda, compitas? Bienvenidos y bienvenidas a una temporada más de Chambiología. Este es el primer episodio de una temporada de 5 meses ahora en Guadalajara, donde los invitados, donde la gente invitada que verán es pues talento local de aquí de la Tapatía. Y para inaugurar con bandeja de plata tenemos a Luis Alberto García. Cuéntanos, Luis, un poco sobre ti, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Y que no sea bandeja de plata, que sea bandeja de oro. Eso. Por favor. No, me presento. Mi nombre es Luis Alberto García y soy actualmente el director general de una institución muy particular que es el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, IJALTI. Pero si quieres empiezo brevemente con una presentación de un servidor. Por favor. Mi carrera ya ha sido larga, ya tengo casi 24 años de estar trabajando en telecomunicaciones y en tecnologías de la información. Un servidor, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara. He trabajado durante mucho tiempo en cuestiones de telecomunicaciones y venta de proyectos. Me tocó trabajar en la empresa de telefonía celular más grande del país, esa que tiene cobertura por todos lados. Uh-huh. Y me tocó trabajar buena parte en la parte técnica cuando se lanzaban las redes 2G y 3G y posteriormente en la venta de proyectos relacionados con cómo puedes utilizar la red celular de manera productiva, lo cual abarcaba, imagínate, ¿no? BlackBerrys, los lanzamientos de las tarjetas de banda ancha, aquellas que conectabas a tu computadora para navegar. Y bueno, pues posteriormente me tocó también la venta de proyectos masivos y coordinar la venta de esos proyectos aquí en la región. Y bueno, pues actualmente soy el director del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información. Y pues ha sido para mí todo un orgullo trabajar en IJALTI y creo que ahorita vamos a profundizar un poquito más en qué es lo que hacemos. Chida tu presentación, Luis. Ahora sí que nos queda claro que en background eres ingeniero y que entiendes sobre tecnología y que por algo al día de hoy estás en IJALTI. Pero ahora sí que cuéntanos sobre IJALTI. ¿Qué es esta institución? Mira, como te iniciaba la plática, IJALTI es una institución muy particular. Las siglas, como ya lo comenté, significan Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información. Y somos una asociación civil sin fines de lucro. Y esto es muy importante recalcarlo porque somos una de estas pocas organizaciones a nivel, no solamente nacional, sino internacional, que busca promover un sector, pero desde un punto de vista, permíteme decirlo, neutro. IJALTI es una organización de las llamadas triple hélice. En nuestra asamblea, la asamblea que regula la asociación civil, participa directamente el gobierno del estado a través de la Secretaría de Innovación y del Consejo de Ciencia y Tecnología Estatal. Participa la Universidad de Guadalajara representando a las academias, a la industria, y participa la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, la CANIETI, representando precisamente a la industria. Entonces, estos tres actores participan directamente en el diseño de IJALTI desde su origen, pero obviamente también nos regula un poco las acciones y la vida que tenemos en la institución. Y a mí me gusta mucho bromear diciendo que IJALTI es un traductor entre el lenguaje de las universidades, el lenguaje del gobierno y el lenguaje de la industria. Porque no es, para quienes hemos estado cerca de los tres sectores, no es fácil conciliar intereses, no es fácil conciliar los apoyos mismos. Y a diferencia de lo que ocurre en otros muchos estados, incluso también en otros países, en Jalisco se tiene muy arraigada esta parte de colaboración. Entonces, es muy común para nosotros, hasta se nos hace muy obvio, que podamos literalmente, ¿no?, tomar el teléfono y hablarle a algún actor de gobierno para platicar de algún tema que nos afecte. Por supuesto, hablar con las industrias y que las industrias nos busquen para ser interlocutores muchas veces de muchas acciones ante el gobierno o ante las propias universidades. Y también a mí sí me gusta recalcar que en Jalisco, otra vez a diferencia de otros estados, las universidades han sufrido una transformación muy importante y dentro de esa transformación han sido muy receptivas a la parte de platicar con la industria acerca de cuáles son estas necesidades, qué es lo que están buscando, cómo deben los egresados de una u otra manera formarse para que apoyen este crecimiento que vamos a platicar también ahorita, ¿no?, de este gran sector de tecnologías de información y comunicaciones que existe en Jalisco y que de una u otra manera es la punta de lanza a nivel nacional. Entonces, por eso IJALTI es tan diverso, vaya, nos metemos en temas y con esto te cierro. Desde la atracción de talento y la formación del talento, desde la
en la medida de lo posible, ayudar a las políticas públicas, es decir, que el propio gobierno, el propio Estado entienda un poco el sector y nos ayude. Y por otro lado, también ayudar a las empresas a encontrar el talento y, por supuesto, a encontrar las facilidades en la medida de lo posible, ya sea para sentarse en Jalisco, crecer, desarrollarse o abrir una nueva empresa. Ahora sí que lo que nos pidan literalmente es en lo que ayudamos. Claro, interesante que haya organizaciones sin fines de lucro en una ciudad con tanta industria tecnológica, ¿verdad? Sí, y perdón, ahí el ser una asociación civil nos proporciona muchos retos y a la vez muchas oportunidades. Dentro de los retos está que no es sencillo a veces la parte del financiamiento. Por supuesto que tenemos que buscar fuentes de cómo financiar la institución, pero a la vez nos da otra vez esta parte de ser un actor neutro. No somos totalmente parte del gobierno, pero somos muy cercanos a ellos. No somos una rama de la universidad, pero somos muy cercanas a las universidades. Y lo mismo, no somos en sí una empresa en el sentido tradicional, pero sí estamos también entendemos muy bien los procesos de las empresas. Entonces, esto otra vez, lo que nos ayuda. Y como bien comentas, no es sencillo encontrarse instituciones como nosotros. Qué buenísima esa neutralidad. Gracias. En tu caso, Luis, ¿cómo llegas a IJALTI? Mira, llego a IJALTI gracias a la invitación de uno de los expresidentes, el cual en alguna reunión de las varias que teníamos, como precisamente participaba en las reuniones de IJALTI, un servidor antes de trabajar en la institución, y me comentó que estaba el proceso abierto de selección del director general. Y un servidor con todo gusto participó en el proceso. Después de varias entrevistas y exámenes, afortunadamente me tocó pues, liderar ahora esta institución. Y fue la manera en que llegué. Y ha sido para mí un gran reto y una gran oportunidad también. El reto ha sido enorme porque la institución se ha estado transformando constantemente. Y ahora estamos siendo una institución que se dedica a fomentar y a estimular proyectos. Y antes teníamos un proyecto que era muy noble, que fue el Centro del Software, que nos ayudaba muchísimo en muchos aspectos. Desafortunadamente la pandemia nos pegó fuerte, el proyecto se tuvo que cerrar, pero pues IJALTI como tal continúa y un servidor al llegar a la institución me tocó este proceso, el proceso de cómo hacemos esta transformación de IJALTI en lo que actualmente somos, ¿no? Una institución dinámica, diferente por supuesto, pero con ese espíritu que hemos tenido de toda la vida de colaborar. Y mira que es súper fácil decirlo y súper complejo llevarlo a cabo. Me imagino, Luis. Sí. Bueno, antes de continuar, me gustaría también mencionar aquí a la gente que nos escucha que debido de cómo llegué yo a ti, lo primero que hice fue pues googlear un poco, investigar un poco aquí sobre la historia de la tecnología, de la industria de tecnologías en la ciudad de Guadalajara y llegué a este libro llamado Valle del Silicio Mexicano, escrito por Alejandro Figueroa, que él me lo entregó en mis manitas. Por cierto, si lo quieren conseguir, está solo en 200 pesos y pasan por él justo al centro del software, ¿verdad? Sí, así es. Y después de leerlo, pues me interesó mucho que abriera este primer episodio de Chambiología en Guadalajara, pues contando un poco de la historia de cómo Guadalajara se empezó a llenar de empresas de tecnología y por qué siempre ha sido llamada como el Silicon Valley mexicano, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son, tú que estás presente en estas instituciones, Luis, cuáles fueron las primeras empresas tecnológicas que no necesariamente fueron de software, tengo entendido en ese entonces, Sí. que se instalaron aquí en Guadalajara? Mira, la historia es muy, muy interesante y parte de ella se cuenta en el libro de nuestro buen compañero Alejandro Figueroa. Como paréntesis, Alejandro, nuestro RP, nuestro encargado de Relaciones Públicas en IJALTI, y hace algunos años hicimos este primer esfuerzo de lanzar este libro como un compendio precisamente de esta pregunta que voy a tratar de resumir de manera muy, muy compacta, pero que es una historia grande, muy interesante y que pues, también la broma, ¿no? Entre varios actores del sector es que decimos que somos buenísimos como ingenieros, pero malísimos como mercadólogos. Nos hace falta platicarla mejor. ¿Y por qué? Porque, bueno, inicia y un poquito la frase de Valle del Silicio Mexicano era porque en su momento se trataba de dar a entender que nos estaba ocurriendo algo parecido a lo que estaba pasando en Estados Unidos con el Silicon Valley. Obviamente nosotros mismos somos los primeros en reconocer que hay sus distancias, sus diferencias, pero a la vez sí hay algunas similitudes. Y esto viene, mira, desde los 60s. Se dieron varios factores.
Como breve resumen, hubo un cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, su nombre era Adolf Horn. Hay una avenida aquí en Guadalajara que lleva su nombre. Que lleva su nombre. Pero también creo que no le hemos dado la importancia a Adolf porque él fue tal vez una de las primeras personas que se dio cuenta del potencial de la ciudad. Y quiero recalcar mucho esta parte de potencial. Es decir, cuando él fue cónsul y cuando empezó a impulsar la ciudad, obviamente no había proyectos, no había industria. Él vio el potencial, relacionado con un aeropuerto que estaba recién inaugurado, con ubicación geográfica de la ciudad, por supuesto, con una ciudad que en su momento tenía ciertas particularidades, y una de ellas es que ya desde aquel tiempo había 5 o 6 universidades, que no todas las ciudades en el mundo tienen la capacidad de presumir que tienen tantas universidades como Guadalajara. ¿Esto de qué año estamos hablando, perdón, Luis? En los 60. 60, sí. Okay. Y a partir de ahí, te comento este preámbulo porque a partir de ahí es cuando se empiezan a traer inversión para desarrollar la industria de manufactura avanzada en aquel tiempo en Guadalajara. La primera industria que ya estaba sentada desde los 60 fue la empresa Siemens, que en aquel tiempo hacía bombas y motores eléctricos. Pero digamos que ellos fueron los primeros que empezaron a hacer algo fuera de lugar en una ciudad tradicionalmente, pues que se dedicaba en temas de artesanías, por un lado, ¿no? Que había sido una ciudad muy comercial. Guadalajara toda la vida su vocación ha sido el comercio. Y fueron de las primeras industrias que empezaron a hacer procesos de manufactura bajo ciertas condiciones, digamos, internacionales. Pero hubo 2 industrias que fueron las que, así, digamos, empujaron e impulsaron lo que después se convertiría en el Silicon Valley, que es la empresa Motorola y la empresa Fairchild. Ellas 2 fueron de las primeras industrias fuera de Estados Unidos en generar semiconductores, en fabricar semiconductores tal cual. Para quien no está muy familiarizado, crear o producir un semiconductor no es una tarea fácil. Hay un proceso químico que genera algo que se llama una oblea del semiconductor, que es la base de que se puedan hacer ya sea transistores o diodos. Espero no estar hablando demasiado técnico aquí. Está bien. Pero fueron de las primeras industrias que se asentaron aquí en Jalisco, que empezaron a desarrollar las capacidades con semiconductores, y que también empezaron a hacer procesos un tanto complejos y diferentes respecto a otros procesos de manufactura. Obviamente esto no implica que en la ciudad no hubiera más plantas de manufactura, por supuesto que las había, pero fueron de las primeras relacionadas como con una industria de tecnología, digamos, o de alta tecnología. Y obviamente a partir de ahí estas empresas empezaron, ¿no?, a traer, a acercar a otro tipo de empresas, porque se empezó, sobre todo Motorola, con un crecimiento enorme. La planta de Motorola, en su punto más alto, debió haber empleado alrededor de unas 3,000 o 5,000 personas. Y siguieron nuevamente con procesos muy complejos de fabricación de semiconductores. En aquel tiempo eran cosas muy sencillas, finales de los 60, pero en su punto más alto, por ahí de mediados de los 80 y principios de los 90, fabricaba todo tipo de compuertas lógicas y de ciertos circuitos integrados, que en su momento también eran procesos un tanto complejos. Pero aquí digamos que la siguiente empresa que ha sido clave para el desarrollo de la ciudad fue la empresa Kodak. Kodak. Los que ya estamos con ciertos años, nos tocó, ¿no?, utilizar cámaras fotográficas con algo llamado rollo fotográfico, que era una película, ¿no?, sí, que venía en un formato tal cual de rollo. Para los chavos que nos escuchan, bueno, pues antes de tomar las fotos era toda una proeza, ¿no? No es que sacaras tu smartphone y tomaras la foto. Sí, hombre. Tenías que sacar una cámara, ponerle el rollo, tomar tus fotos, irlas a revelar. Irlas a revelar, persinarte para que salieran bien. Y pues obviamente, ¿no? Si querías que realmente alguna foto saliera bien, por eso ven que algunos que tenemos cierta edad siempre decimos que queremos tomar 2 o 3 fotos, ¿no?, de la misma. Porque no sabíamos si la foto que hemos tomado originalmente... Se nos quedó, ¿verdad? Sí. Se nos quedó, sí. Pero bueno, uno de los componentes principales de la fotografía, obviamente era la cámara, pero como el consumible, pues era el rollo fotográfico, ¿no? Y Kodak, aquí también no estamos seguros de exactamente que haya sido la primera planta fuera de Estados Unidos en generar rollos, o incluso a nivel mundial, pero fue de las primeras fuera de países avanzados, por decirlo así, donde se empezaron a generar estos rollos.
Después de Rochester, ¿verdad? Seguramente después de Rochester. Y el punto clave aquí es que fabricar un rollo fotográfico también es muy complejo. Lleva un proceso químico muy delicado. Les digo, para la gente joven, manejar el rollo era todo un tema, ¿no? O sea, no podías, tenías que hacerlo con cuidado porque si no, si le entraba demasiada luz al rollo, se decía que se velaba, ¿no? Y es que se oscurecía porque el proceso químico era fotosensible, entonces le entraba luz y se podía velar. Más de algún fotógrafo aficionado nos pasó, ¿no? De que pusiste el rollo y lo echaste a perder. Entonces el proceso químico de fabricación era complejo. Y Kodak empezó a traer algunos conceptos que en su momento eran demasiado novedosos, ¿no? Temas de calidad total, de aplicar estadística a la calidad, que posteriormente fueron sentando las bases para muchos ejecutivos que posteriormente fueron bañando, por decirlo así, a la industria, cuando, estoy hablando en los 70s, cuando finales de los 70s, principios de los 80s, empezó a llegar otra planta muy importante para la ciudad, que fue IBM, que también fue, IBM pues, es una planta enorme, que en su momento empleaba también a muchísimas personas. Y bueno, aquí en Guadalajara en su momento, creo que todos tuvimos un primo, algún amigo que trabajó, ya sea para Kodak o para IBM. Y posteriormente fue un boom, ¿no? O sea, se empezó a venir Intel, se empezó a venir HP, se empezaron a llegar otras empresas que empezaron a hacer este gran boom, que es mucho de lo que platica el libro, hacia finales de los 80s y 90s, con este gran boom que hubo de la industria de manufactura electrónica. Y es súper importante porque la manufactura electrónica también, al ser una industria de alto volumen y de procesos de calidad muy estrictos, sentó las bases de procesos de calidad internacional y un poquito de mentalidad internacional para los ingenieros y para los ejecutivos que trabajaban en la industria, en general, en la industria de tecnología. Y por supuesto que esto ayudó a que muchas industrias y muchas personas empezaran a ver estos temas de una manera diferente. Y también empujó, por supuesto, a todos, ¿no? Empujó al gobierno, empujó a las universidades a abrir nuevos programas y abrir o a cambiar los existentes en base a de que ya había necesidades, por ejemplo, de hablar de calidad otra vez, ¿no? De calidad total, de los famosos Sigmas, ¿no? Del Six Sigma, de los Black Belts y Lean Sigmas y demás, porque eran tendencias de manufactura que estaban viviendo los ingenieros en su momento, que tuvieron que capacitarse y que muchas veces no estábamos tan preparados, ¿no? En el sector educativo para hacerlo. Hoy, por supuesto, pues las cosas son totalmente diferentes. Pero algo que menciona mucho el libro y que creo que va a ser el punto de partida para la siguiente pregunta, es que también para mucha gente joven tal vez no lo recuerda, pero México, con el Tratado de Libre Comercio, aunque fue polémico en su momento y demás, que se firmó a principios de los 90, provocó precisamente que se abrieran fronteras, vinieran empresas para hacer esto, ¿no? Para hacer manufactura en buena parte. Pero estaba un factor clave en aquel momento que era que China era una economía cerrada y que no tenía una participación en la economía mundial como la tiene actualmente. El punto clave fue en el año 2000, cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio, las limitaciones internacionales se levantan y bueno, digamos que un poco en broma y un poco en serio y un poco tristes, tuvimos que reconocer que a principios del año 2000, entre un poquito simplificando y exagerando, pero la mitad de las líneas de manufactura electrónica desaparecieron casi un fin de semana, ¿no? Y provocaron una gran crisis en la ciudad. Hubo desempleo, hubo, por supuesto, reducción de las plantas laborales. Algunas plantas cerraron, de hecho, otras cambiaron, algunas se fusionaron. Pero provocó una gran crisis a principios, bueno, el cambio de milenio. Y una de las respuestas que se tuvo ello fue la creación de IJALTI. IJALTI fue creado en el 2002, aunque la idea viene desde el 2001, como una respuesta a decir, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos como industria? ¿Qué hacemos como gobierno? ¿Qué hacemos como sociedad? Cuando tenemos ya un grupo de ingenieros creados, que saben ya hablar inglés, que tienen un conocimiento un poco de industria internacional, y con una tendencia en aquel tiempo de crecimiento de Internet, que estaba requiriendo desarrollo de software. Y obviamente la gran respuesta fue crear una institución como nosotros que ayudara a atraer inversión, por un lado, es decir, parte de las funciones de IJALTI sí es buscar que actores internacionales lleguen a desarrollar cualquier tipo de servicio de TI, y por supuesto incluido el desarrollo de software, pero
No solamente eso, ¿no? Sino que además hubiera una institución que ayudara a coordinar los esfuerzos ante el gobierno, ante la industria y ante las propias universidades, de este paso que se iba a dar o que se estaba dando. Y por eso, bueno, ya tenemos más de 20 años, ¿no? Igelti de creados, y un poco del éxito de la institución ha sido precisamente por eso, ¿no? Que desde su origen se pensó en que fuera una institución que ayudara, en que fuera una institución que coordinara y que ayudara a este impulso de un sector que no existía, y que como gran resumen te puedo decir rápido, que por ahí del 2002 los datos que tenemos nosotros es que había alrededor de unos 1,000 empleos que se podían considerar de TI en la ciudad. Muchos de ellos en IBM, muchos de ellos en HP, algunos de ellos dispersados en la industria local, ¿no? Con algunos esfuerzos de desarrollo de tecnología. Pero actualmente, ahorita en el 2002, en el último estudio que hicimos, entre el 2002 y 2003, el dato que tenemos nosotros es que actualmente hay más de 60,000 ingenieros desarrollando software. Entonces pasamos, imagínate, ¿no? De 1,000 a 60,000 en prácticamente 20 años. Y esa historia, por supuesto que Igelti es un gran actor en ella, por supuesto las industrias, por supuesto el gobierno, por supuesto las universidades, pero este gran resumen que te doy ahorita de 60,000 personas y más de 600 empresas desarrollando software o algún servicio relacionado con TI, no lo tiene cualquier ciudad en el mundo. De hecho, las contamos así con los dedos de la mano, porque no hay una combinación ni en México ni en muchos países del mundo donde literalmente en cuestión de cuadras, simplificando también, tú te puedes encontrar empresas que te ayuden con el diseño electrónico, con la manufactura electrónica, es decir, ya con el ensamblado de una tarjeta, con el ensamble final, o sea, ya con algún plástico o algún empaque metálico o algo donde esté tu producto, y que además puedas encontrarte aquí quien te haga las bases de datos, las aplicaciones, el propio software, un videojuego, efectos especiales. Todo eso está aquí en Guadalajara. Y por eso te decía que no la hemos contado bien, ¿no? Porque es una historia que debería ser, hasta si me apuras, aspiracional. Y yo sé que obviamente, otra vez, ¿no? Hay sus distancias con Silicon Valley en Estados Unidos, pero precisamente, ¿no? O sea, fuera de Silicon Valley, fuera tal vez en este momento de Austin en Estados Unidos, de Shenzhen en China, de Bangalore en la India, no Kuala hay. Lumpur. Incluso tal vez Kuala Lumpur. Pero incluso Kuala Lumpur no tiene una industria de manufactura electrónica tan grande ni tan fuerte como la de Guadalajara. Entonces, Ya es directo software. exactamente, hay una muy buena industria de software, pero otra vez, pero esta combinación de alta tecnología, y por eso ahora, más que hablar del Valle de Silicio, ¿no? Estamos asociando mucho a Guadalajara como una ciudad de alta tecnología, es por esta combinación de factores. E incluso creo que a nivel nacional no hemos explotado, vaya, o muchos proyectos no se han detonado, y obviamente es importante que la gente conozca, ¿no? Que si alguien quiere desarrollar un proyecto de tecnología, aquí podía encontrar, otra vez en cuestión de unas cuantas kilómetros, ¿no? Quien te apoye con todo, desde diseño electrónico, manufactura electrónica, ensamble, software, bases de datos, inteligencia artificial, ciencia de datos, de efectos especiales, incluso hasta hay casas productoras, ¿no? de medios e incluso videojuegos. O sea, a ese nivel ha llegado la ciudad. Productoras de podcast como aquí en la Productoras que de podcast como en la que estamos. Sí. Y es precisamente porque existe este dinamismo, ¿no? de que hay personas, obviamente, que han estado explorando diversas funciones y que te encuentres estos nichos para poder trabajar. Pero tiene que ver con este tema de que es como relativamente sencillo en la ciudad encontrarte quien sepa de electrónica, quien sepa de comunicaciones, quien sepa de redes, quien sepa de ciberseguridad y, por supuesto, quien sepa de desarrollo de software. Claro, y que impactó también para las personas que no estudiamos alguna ingeniería, como en mi caso, pero que podemos encontrar aquí gente que hace reclutamiento como yo, o mercadotecnia para redes sociales, o otras áreas, digamos, sociales, pero para tecnología, ¿verdad? Es correcto. Qué bueno que mencionas todo esto, Luis, toda esta historia, ahora sí que en corto, sobre cómo Guadalajara ha sido considerada una de las principales ciudades tecnológicas en el país. Por eso escogí Guadalajara, ¿no? Para para esta tercera temporada de Chambiología aquí, porque pues todos en México que trabajamos en la industria del software sabemos que Guadalajara es la ciudad donde estar, ¿verdad? Y hablando justo de tecnología, Luis, sobre todo creo que las nuevas generaciones tienen la idea
directa que tecnología es software o tecnología es inteligencia artificial, ¿no? O tecnología son redes sociales, qué sé yo, Sí. pero tecnología, pues en su momento un cuchillo era tecnología, ¿no? No, Entonces, y lo sigue siendo. Creo que el punto clave de lo que me estás mencionando ahorita, un poco la pregunta es que tenemos que empezar a asociar un poco, a tener un poco una visión relativamente más global de lo que implica la tecnología. sí. Y a veces son como pequeñas pues paradojas de que se van dando en la historia de la humanidad. Eh, yo recuerdo hace algunos años, cuando yo estaba en la universidad, se hablaba muchísimo de la especialización. Y se decía que era muy importante para los ingenieros especializarnos, ¿no? Entonces, las mismas universidades te decían, mira, tú eres ingeniero en comunicaciones electrónicas con orientación A, ¿no? O con tal vocación. O eres ingeniero en computación, en desarrollo de software, ¿no? O ingeniero en computación en redes, o ingeniero en computación. Y obviamente esto sigue, pero lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez es más global, en el sentido de que las fronteras que antes eran muy obvias entre la electrónica, el diseño electrónico y el diseño de software, ahora están convergiendo, ¿no? Y tenemos el software embebido, por ejemplo, ese software que le pones al microprocesador para que funcione. Y eso tiene que ver con esta parte de que el desarrollador en sistema embebido tiene que conocer, por supuesto, algo de electrónica, ¿no? O si es ingeniero de electrónica, pues tiene que saber desarrollo de software para entender cómo funciona el microprocesador, cómo va a pedir datos y el desarrollador de software, cómo se leen los puertos, cómo va a obtener su información, cómo la puede almacenar, cómo la puede transmitir. Entonces, un poquito lo que ha estado ocurriendo es que efectivamente tenemos que ver esto más como un proceso de desarrollo tecnológico en general. Y que a final de cuentas muchas veces sí, tú puedes ser un desarrollador en una empresa muy grande, importante aquí en Guadalajara. Por ejemplo, ¿no? Sin decir nombres, pero a lo mejor puedes trabajar por una empresa que hace bases de datos a nivel mundial, ¿no? Aquí hay una empresa muy grande de eso, que patrocina a Checo Pérez, por cierto. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo soy un expertazo en base de datos y hasta ahí llego, ¿no? Pero no, o sea, porque en realidad la base de datos, detrás hay negocios, ¿no? O sea, detrás hay información. Y detrás puede ser que haya una empresa que fabrica cuchillos, ¿no? O detrás puede haber una empresa médica que quiere entender qué es lo que está pasando cuando hace algún proceso de prueba y que esa prueba va a una base de datos y tú tienes que ser de una u otra manera un experto, y digo obviamente con su distancia, pero que entienda un poco que también detrás hay negocios y que esos negocios están impactando en tecnología en general. Entonces, otra vez, antes como que las fronteras estaban muy definidas, ¿no? ¿Dónde era la parte médica y dónde era la parte tecnológica? ¿O dónde era la parte meramente electrónica y dónde era la parte de software? ¿O dónde era la parte de software y dónde era la parte de ventas, ¿no? Pero hoy, por supuesto, tenemos empresas tan exitosas que han hecho sistemas de ventas como aplicación o como sistema y se vende como un gran producto. Y hay toda una industria que lo soporta. Así como hay, por ejemplo, otras industrias que se dedican a la localización vehicular, donde está esta parte de hardware, de software, de comunicaciones. Y obviamente esto, sobre todo aquí en Guadalajara o en Jalisco, ha provocado que cada vez se requieran de más interacciones entre las diferentes industrias, ¿no? Entonces, por eso entiendo un poquito este tema de que alta tecnología es software, por supuesto, alta tecnología es inteligencia artificial, por supuesto, pero muchas veces cuando segmentamos los procesos, es tan importante, a lo mejor el desarrollador del front que generó un botón y generó interfaz para que precisamente, ¿no?, detrás haya alguien que aproveche esa información, como el que hace el algoritmo para que a lo mejor haga alguna función, como el que almacena los datos en la base de datos, o el que la procesa como un científico de datos. O sea, todo esto cada vez está más como interacción, ¿no? Y aunque obviamente te especializas, pero sí tienes que como que no perder de vista que a final de cuentas te vuelves parte de un proceso global y que mientras mejor entiendas ese proceso global, creo que mejor resultado va a tener tanto la empresa en la que trabajes como tú mismo como persona, ¿no? Claro, y a lo que me refería es que eso hace a Guadalajara una ciudad bien completa, tecnológicamente hablando, porque no solo se hizo famosa a nivel mundial por tener empresas de desarrollo de software, sino que desde atrás ya tenía tecnología con Es todos correcto. estos microprocesadores que se hacían, controladores electrónicos en general, y que también impactó en el comercio exterior, porque leía en el libro que bueno, México en general se estuvo entre los 5 países que más exportaban electrónicos, ¿Sí? pues gracias
a este factor que se vivió en Guadalajara. De hecho, anda circulando ahorita en redes una gráfica por una compañía que se llama Visual Capitalist, donde menciona los 10 principales exportadores de electrónica. Y en la posición 10 está México. Está en México ahora. Sí. Sigue siendo, obviamente sigue siendo México. ¿Por qué? Porque hay que ser muy francos, ¿no? El estar tan cerca de Estados Unidos le ha generado a nuestro país una gran cantidad de oportunidades. Yo sé que en algunos aspectos han sido polémicos, en otros han sido complejos, pero lo que nos ha empujado, la verdad, es a que tenemos un socio comercial que es el mercado, sigue siendo el mercado más grande del mundo, y que demanda una gran cantidad de productos y servicios, que en su momento obviamente estaban ligados a manufactura, ¿no? Y una manufactura que llamábamos avanzada, que por supuesto sigue hasta el momento. Pero con la llegada del software lo que nos hemos dado cuenta es que se está haciendo software de clase mundial aquí. Y obviamente es un punto clave porque, como te decía hace ratito, ¿no? Hay que transmitir este mensaje de que si alguien quiere desarrollar algún producto de alta tecnología, pues lo puede hacer aquí, ¿no? Y puede ir desde el diseño del sistema en particular, ¿no? Desde el componente electrónico, el ensamble, etcétera, hasta, por supuesto, todos los sistemas que haya detrás para capturar información, para procesarla. Por ejemplo, aquí se han hecho piezas de software para una gran cantidad de aplicaciones que utilizamos todos los días, ¿no? Sí. O sea, y seguramente has conocido gente que no te puede decir exactamente dónde termina su software, pero que está en aplicaciones de redes sociales, que está en aplicaciones... Sí, por ejemplo, de algunos parques en Estados Unidos, de algunas ligas deportivas en Estados Unidos. Obviamente, desarrollo también para clientes en México. Y todo eso lo hacen ingenieros mexicanos, tapatíos, locales, y casi de cualquier parte del país ahora, por la pandemia, que están aquí y que están desarrollando tecnología. Entonces, sí, la gran, digamos, como el gran motivador, a veces dentro de las noticias malas, es que hay una industria aquí de software muy grande, que está haciendo cosas muy interesantes y que a la vez está demandando cada vez más ingenieros mejor capacitados, por supuesto que sepan inglés, y que ayuden a llenar este crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años, ¿no? Entonces, chavos, si siguen estudiando ingeniería, es el camino correcto. Es la gran opción, ¿verdad? Sí. Ya que estamos dentro de software, Luis, pues mencionabas que es en el inicio de este nuevo milenio que hay esta crisis. Hablábamos de que en los 70s, 80s, todos los ingenieros tapatíos querían trabajar en empresas como Motorola, Kodak, que eran como las famosas, ¿no? Las que todos... IBM, HP. IBM, HP, todos querían trabajar ahí. Pero de repente después del 2000 empieza ahora el boom, por una crisis que hubo, empieza el cambio a software, empiezan a llegar todas las empresas tecnológicas, no, más bien de software en específico, y es ahí cuando nace Ijalti, mencionabas. Sí. ¿Cuál fue el primer reto que enfrenta Ijalti al comenzar? Mira, uno de los principales retos, yo creo, que enfrentamos en un inicio como institución fue cómo le hacemos para crear este sector en México, ¿no? Es decir, claro que había ya la ventaja de que había ya algunas universidades que tenían ya algo de tiempo generando ingenieros en computación, por ejemplo, licenciados en informática, o sus variantes, ¿no? Con los diferentes nombres que les pone cada universidad. Entonces ya había una pequeña masa crítica, digamos, de personal o de talento. Pero uno de los principales retos que nos enfrentamos es que una vez que empezamos a hacer promoción y atracción de la ciudad, entonces llegaban las empresas y nos decían, oye, está bien, parece que la ciudad tiene sus características, nos ayuda a que haya un aeropuerto bien conectado, una ciudad con varias oficinas en aquel tiempo y parques industriales también, pero un poquito el tema era cómo logramos las conexiones. Y ese sí fue uno de los primeros retos de Ijalti. Uno de los primeros retos fue cómo le hacemos para lograr conectar a la empresa que llega, a las organizaciones que ya existían en aquel tiempo, con el propio gobierno, con las propias universidades, y cómo le hacemos para crear este círculo, ¿no? Por supuesto, se crea Ijalti, bueno, sí, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, una de las claves que se tuvo en aquel tiempo fue que Ijalti empezó a crear las conexiones, pero a la vez se vio que era
muy importante contar con un espacio de colaboración, con algún espacio donde sirviera de gran concentrador, tanto de la industria como de las inversiones. Gracias a ello fue que también se tuvo la búsqueda para tener los recursos necesarios para desarrollar el Centro del Software. Para quien lo conoció, el Centro del Software era un espacio de 10,000 metros cuadrados, imagínate. Wow. También a veces es difícil, así somos los Inges, ¿no? No nos gusta hablar en absolutos. Pero no estamos seguros si fuimos el primer espacio todo en uno en el país como oficina, que te ofrecía escritorios, sillas, cableado de internet, Un coworking. seguridad, Después. un coworking, lo que es un coworking. Hoy suena muy obvio, ¿no? Pero hace Ajá, 16, 17 años fue una idea muy innovadora. No teníamos ese concepto. No. Y el Centro del Software también nació con algunas particularidades, entre ellas que se tenía un auditorio bastante grande, muchas salas de juntas, una sala ejecutiva. Entonces, empresas medianas y pequeñas llegaban al Centro del Software, se asentaban ahí y podían acceder a una serie de servicios que les daba mucho potencial para crecer. Y tuvimos muchos casos, afortunadamente, de muchas empresas que cerraron negocios gracias a una sala de juntas ejecutiva muy bonita y que obviamente a los ingenieros otra vez, ¿no? Descuidamos un poco esta parte de imagen. Pero claro que cuando tú recibes a una empresa, sobre todo cuando eres una empresa mediana o pequeña, no es lo mismo que lo recibas en una casa, ¿no? Y que la adaptes como oficina, a que la recibas dentro de un centro comercial, en un espacio de 10,000 metros cuadrados, donde veías a 35, 40 empresas similares a la tuya, a una gran cantidad de ingenieros que estaban trabajando en aquel tiempo, y tú lo recibías como parte de ese ecosistema, ¿no? Digamos, a nivel de venta y a nivel de estructura, claro que era muy diferente llegar a un espacio así que trajeras un inversionista y lo llevaras a tu casa. Eso provocó que el Centro del Software se convirtiera en este gran referente. Y por eso cuando hablabas de retos, sí, ¿no? ¿Cuál era el reto? El cómo le hacíamos, ¿no? ¿Cómo le hacíamos para convencer al mundo, por decirlo así, incluso obviamente aquí a nivel local, que desarrollar software era una buena idea? Y obviamente que, por supuesto que lo fue. Muchas empresas llegaron primero con nosotros, ahí el Centro del Software, y después se establecieron por su cuenta. Empresas como IPAM, como Luxoft, como mismo algunas divisiones de HP, Amdocs, se establecieron primero en el Centro del Software como empresas internacionales y de ahí crecieron. Hubo algunos otros casos de empresas nacionales que nacieron ahí, se fusionaron, crecieron, que estuvieron ahí también dentro del Centro del Software. Y bueno, seguramente que si hay ingenieros que ya tengan más de 10 años trabajando en la industria, más de alguna vez tuvieron algún evento, ¿no? En el Centro del Software, porque hacíamos muchísimos y muy diversos eventos. Y aparte el espacio se prestaba para muy diversas situaciones, entonces era muy utilizado. Por eso nos dolió muchísimo cuando tuvimos que cerrar el Centro del Software. Se cerró por el tema de la pandemia. Sí. Okay. Y tiene que ver obviamente con el tema del home office. Por supuesto, ¿no? Una de las principales industrias que se adaptó a trabajar en home office fue la industria del software. Y tiene que ver con muchos factores, pero obviamente el principal es que desarrollar software es una tarea muy noble en el sentido que, simplificando también un poco las cosas, pero realmente requiere solamente una computadora, ¿no? En los viejos tiempos hubiéramos dicho un software para programar, ¿no? Pero ya con las herramientas de uso libre, ni siquiera necesitas compiladores como nos tocó a muchos de nosotros utilizar, ¿no? La verdad es que ya ahorita hay muchas herramientas de software libre que te permiten desarrollar. Entonces, realmente lo único que necesitas es una conexión a internet y un equipo de cómputo. Entonces, claro que en la pandemia muchísimas industrias se adaptaron a trabajar así. Seguramente muchos de los que nos escuchan están trabajando bajo este esquema o les tocó tomar clases bajo el esquema de home office. Y obviamente lo que redujo en general es que las empresas también se dieron cuenta que su operación podría disminuirse, ¿no? En el tamaño de oficina que se requería. Y claro que esto nos hizo que al final de la vida del Centro del Software, no tuviéramos la cantidad de espacio ocupado dentro de esos 10,000 metros cuadrados para sostener los gastos del proyecto. Entonces eso hizo que desafortunadamente lo cerramos. Y digo desafortunadamente porque por otro lado hacen falta espacios de colaboración. Y una de las cosas que también ha sido un gran riesgo dentro del tema de home office y de la pandemia, y que apenas están saliendo algunos estudios al respecto porque no es fácil medirlo, es cómo impacta en la creatividad y en la innovación del ser humano el estar aislado. Y esto es todo un tema, ¿no?
Sé que es polémico para muchos desarrolladores, Sí. porque por un lado está la parte práctica y cómoda, ¿no? Estás en tu casa, no sufres por tráfico, incluso algunos dicen, oye, yo estoy trabajando más, ¿no? Porque me desvelo o etcétera, ¿no? Sí. Que obviamente tampoco no es sano. Pero del otro lado, el hecho de tú y yo estar aquí, estar con los técnicos, ¿no? De conocer este espacio, de ver estas cámaras, de todo lo que nos rodea, te dispara ideas. Sí. Y yo creo, y lo digo con conocimiento, ¿no? Que uno como ingeniero tienes que tener esta como parte de creatividad y de innovación. Creo que por eso nos gustan los cómics, nos gusta el manga, porque nos permite, ¿no? Como imaginar, visualizar mundos que tal vez no existan, pero que queremos aspirar a ellos, ¿no? Y ha habido muchos ejemplos de ellos. O sea, si la gente se pone a revisar cómo surgió el StarTAC, yo sé que muchos chavos no saben lo que es el StarTAC, pero era un teléfono que en su momento fue muy innovador de Motorola, que se doblaba. Si se lee la historia de los desarrolladores de Motorola que hicieron eso, alguno mencionaba, es que yo vi algo parecido en la serie de Star Trek, ¿no? ¿Es Entonces, por eso el nombre StarTAC? claro, Pues, y por eso el nombre. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que estas ideas, compartirlo, va más allá, ¿no? De estar un poco encerrado en tu casa. El salir, el comunicar, el convivir con otras personas, el compartir ideas, es súper valioso. Y nosotros en el Centro del Software provocábamos esto de una manera muy, muy, muy sencilla. Y la manera muy sencilla era que convivías en el mismo espacio con otros ingenieros. Entonces, compartir ideas o preguntarle, era como un blog viviente, ¿no? No necesitabas escribirlo, tenías a tu vecino a un lado que estaba haciendo algo. Eso. Yo sé que como tú dices es muy polémica este tema porque la mayoría de los developers ya les gustó estar en casa y no quieren salir de ahí, pero yo también soy de la idea de que para alguna duda, algún error, nada más para calibrar tu código con alguien más, no hay mejor que alguien esté a tu lado, ¿no? Para poder, esa comunicación por Slack ahora de que, oye, ayúdame con esto y que la persona lo lea, pues horas después, también lo hace cómodo, ¿no? Porque ha hecho una comunicación, ¿cómo le llaman? Em, Se me fue la palabra, pero no hay mejor que esté en persona. Mira, tienes esa ventaja, a lo mejor la palabra que buscas es que es asíncrona, ¿no? Asíncrona. Sí. Tú escribes y se queda ahí. Sí, o sea, sí. Y yo estoy convencido que un poco la clave de este tema es el equilibrio. Sí. Y que a lo mejor cuando, digo, obviamente, ¿no? Es polémico, volvemos a mencionarlo, pero a lo mejor cuando una empresa está buscando que 2 o 3 días a la semana, o dependiendo, ¿no? 2 o 3 días a la quincena, vayas a la oficina, tiene que ver mucho con algunos procesos que son muy sencillos de resolver uno a uno. Incluso, fíjate, aun cuando hay muchas herramientas de colaboración, no sé, a nosotros, a mí me tocó mucho, y todavía hasta la fecha lo hago, de hacer garabatos en un pizarrón o en un papel, Sí, ¿no? yo lo hago. Y muchas veces cuando estás haciendo un bosquejo de alguna solución, en el área que sea, ¿no? Sea en electrónica, sea en obra civil o donde sea, el hecho de que tengas unos bloques, ¿no? En que digas, mira, voy a recibirlo así, voy a recibirlo así, esta base de datos se va a comunicar con esto, etcétera. En un proceso libre donde digas, no, es mejor así, bórrale aquí, quítale allá, de una manera sencilla y rápida, pues sigue siendo muy valioso. Entonces, por eso algunos procesos es muy complejo centrarlos o compactarlos por ejemplo, en una reunión virtual, ¿no? Porque ahí o sea, la mente se dispara de maneras muy complejas como para hacerlo. Y un poquito el tema, y cada vez va a ser más complejo para las generaciones futuras, es este tema de que se dice que estamos entrando en la era de la atención. Y es porque, si se fijan, cada vez es más complejo que alguien mantenga la atención en un hablante, ¿no? Yo ahorita estoy hablando, quiero pensar que me están poniendo atención, pero a lo mejor si estuviera dando esta charla en una universidad, en un auditorio, Sí. tengo que hacer algo para cada 5 o 7 minutos de estar haciendo que la gente No pierda el no hilo. pierda el hilo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente alguien puede sacar el smartphone, puede chatear, puede estar viendo un meme, sí, lo que sea, ¿no? Esto mismo nos pasa en las instituciones, nos pasa en las universidades, nos pasa en la industria, de cómo le hacemos para que la gente se concentre. Y por eso, obviamente, ¿no? Muchos desarrolladores dicen, es que yo me concentro más en la noche, obviamente, menos distractores, menos ruido ambiental, a lo mejor si vives todavía, no sé, con tus papás o compartes tu casa o departamento ahí con algunas personas, pues en la noche es cuando te puedes, precisamente, ¿no? Como relajar.
Y a veces cuando la gente dice, es que quisiera tener un espacio más adecuado en mi casa o en mi hogar, ¿no? Un poquito la broma es que ya existía, ¿no? Se llamaban oficinas, que eran espacios dedicados para que trabajaras, ¿no? Y te concentraras. Claro. Digo, es complejo y es polémico porque lo que sí, del otro lado, hay que agradecer un poco, digo, desafortunadamente, como una experiencia positiva, como conclusión de la pandemia, ¿no? Es que sí nos ayudó a entender que efectivamente que se puede hacer trabajo remoto, que efectivamente puedes hacer ciertas actividades en casa sin que la empresa se caiga, ¿no? Ese es como el gran mensaje positivo. Y por eso creo que a lo mejor esquemas híbridos pueden ser, ¿no? Estas respuestas donde efectivamente no tengas que ir justo a las 8 de la mañana en el horario pico a una oficina o a las 9. Eso es lo ¿no? más rescatable. Sino que a lo mejor puedes ir a una junta de 11 a 1, ¿no? Pero vaya, pero no irte hasta el otro extremo, ¿no? De no querer ya convivir o no querer definitivamente ir nunca a la oficina. Porque sí, estos valores y ciertos principios y sobre todo muchas ideas que creo que se detonan, ¿no? De las conversaciones y que se detonan del compartir ideas uno a uno. Claro. Yo le llamo incluso los años dorados antes de la pandemia, Sí. de las oficinas, de incluso vámonos a centrar aquí en Guadalajara. Entré yo a esta industria del software en el 2009, en Colima en este caso, y la primera vez que viví aquí en Guadalajara fue en el 2011. Entonces me tocó ver toda esta llegada aquí lo tengo en la nota, bueno, estas empresas estaban antes, por ejemplo, en 2010 entra, vámonos desde el 2007, que llega Tata a Guadalajara, 2008 iGate, que son empresas de la India, luego 2010 Continental, Oracle, ya HCL, que a mí me tocó ser parte unos meses de HCL, por cierto, ya después 2014 Luxoft, Lenovo, Softec, empresa mexicana, 2017 Wipro, 2016 Amdocs y bueno, esas son empresas internacionales que se establecieron poco a poco aquí en Guadalajara, pero las locales, yo recuerdo que en aquel entonces que me mudé aquí a Guadalajara, leía en los currículums a muchos developers que tenían listado a Más Fusión, claro, que tengo entendido que estuvo en el centro de cómputo, ahí en el centro del software, sí. Qualtop también, y bueno, sí, por supuesto, y Texico, que ahora es Improving, por el señor Guillermo Ortega, que a lo que leí la historia que en el libro de cómo se trajo una empresa de software a Guadalajara, fue buenísimo, ¿no? Porque a él no le creían en Texas, algo así que en Guadalajara se vivía un ambiente tecnológico tan fuerte en el 2011 y que les dijo, no te lo voy a presumir más, ve tú mismo a darte cuenta, ¿no? A unos estadounidenses vinieron, se enamoraron de Guadalajara y pues bueno, al día de hoy Improving es una de las grandes aquí en... Sí, mira, el caso de Guillermo es creo que el mejor ejemplo que tenemos de lo que ocurría con el centro del software. La empresa de Guillermo, no recuerdo exactamente cómo se llamaba su primera empresa, pero si no sé si lo tienes tú. Dawkins. Exacto. Tengo el dato. Y Dawkins empezó como una pequeña casa desarrolladora ahí en el centro del software. Y eran 7 personas más o menos, ¿no? Era un proyecto muy chiquito. La verdad es que Guillermo ha sido uno de los empresarios modelo de la industria porque él entendió, creo que de manera muy temprana, que era muy importante generar fusiones y generar asociaciones. Otra vez, a veces los ingenieros somos malos trabajando en equipo. Pero los grandes proyectos se dan en equipo. Será muy difícil haber pensado en mandar un hombre a la luna, ¿no? Hablando de un proceso muy complejo. Si hubiera sido un pequeño grupo de desarrolladores que solamente trabajaran en la NASA, ¿no? Era un grupo de contratistas. Y bueno, cuando alguien por ahí ve la historia, mencionan 100,000 o 120,000 personas, ¿no? Directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque obviamente es un proceso complejo, ¿no? Y acá es lo mismo, o sea, el empezar a generar asociaciones, colaboraciones, creo que Guillermo lo entendió desde muy temprano. Y efectivamente, él fue de los que de una u otra manera más publicidad nos hacía al centro del software, porque a él le tocó vivir en carne propia esto que te platico. Y mira, es una experiencia que no todo mundo la vamos a vivir o la han podido vivir, pero no sé si se han puesto a pensar la gente que nos escucha o que nos ve,
¿Por qué a veces las compañías de coches, ¿no? gastan tanto en una agencia? Y si se ponen a pensar, son espacios muy bonitos, donde ves los coches y los ves con luces bonitas y colores y demás. Es para que te enamores del producto, por supuesto, ¿no? Y a final de cuentas, en el industria automotriz hay mucha compra de impulso. O sea, llegas y te gusta el coche, aunque tenga broncas, y aunque no sea el más eficiente ecológicamente, o al revés, o te enamoras porque sí, o porque es eléctrico, porque no es eléctrico, porque es el que te ajusta. Pero independientemente de los factores, hay un espacio muy adecuado donde lo puedes ver, ¿no? Que son las agencias. Eh, Se trata de cambiar los modelos, pero en general, cuando estás hablando de un mercado masivo que quieras ver todo, la agencia sigue siendo un gran espacio. El centro del software era eso, ¿no? Era como un gran espacio donde alguien que quisiera ver, y la frase que comentas de Guillermo es cierta, Guillermo batallaba para cuando encontró sus primeros socios en Texas, de decir, oye, ¿cómo quieres que invierta yo en una compañía mexicana de software, no? México, imagínense 2004, 2005, ¿qué tenía que ver México con software, no? ¿Cuántas empresas mexicanas de software aquí había en aquel tiempo, no? Era una locura. Cuando Guillermo dice, mira, ven, y digamos, años después existía ya el centro del software, porque el centro del software se inauguró en el 2008. Por ahí del 2010, 2011 es esa historia. Cuando llegan los americanos y ven otra vez estas 35, 40 empresas en un espacio y ves a ingenieros desarrollando software, en el tope del centro del software había 1,200 ingenieros trabajando ahí, simplemente en el centro del software, en un solo espacio. Claro que la visión es otra, ¿no? Y obviamente dices, pues por supuesto que lo pueden hacer. O sea, porque ya no es hablar de un proyecto en papel, ¿no? Ya es una realidad. Y el Centro del Software nos ayudó precisamente a muchos, no solamente él, obviamente muchos, pero en particular a Memo a pasar, ¿no? De Dawkins a luego tener su socio, por eso era Itéxico, ¿no? Un poquito con Haití, Texas, México, se juega un poco con el nombre. Y posteriormente mismo Itéxico y los socios encontraron a su vez otra asociación con la empresa Improving. Y bueno, ahorita con Improving es una de las compañías orgullo pues de la ciudad, porque están empleando más de 600 ingenieros con muy buenos salarios, muy buenas prestaciones. Obviamente, ¿no? Siendo una empresa mexicana, pero a la vez ya con un socio internacional. Un mexicano participando en el Board of Directors de Improving. En fin, o sea, ha sido una gran historia y creo que es padrísima de platicar. Claro, y que no solo, bueno, que el impacto viene desde mucho más atrás, Luis, por lo que platicabas hace rato, que hiciste mucho énfasis en la calidad Sí. del software que se maneja, ¿verdad? En la calidad de la manufactura que se manejaba en los 70s, 80s, que se empezó a permear pues hasta el día de hoy. Yo lo veo mucho en las entrevistas que hago a los developers que conecto con empresas. Cuando entrevisto a alguien de una ciudad en la que no ha habido industria, la persona pues se le nota que no tiene esas buenas prácticas, ¿verdad? A cuando entrevisto a alguien, por ejemplo, de Guadalajara o de Hermosillo o de Colima, que son ciudades donde ya ha habido pues buenas prácticas de software, en este caso, se permea. Sí, mira, digo, este también es un tema complejo porque tiene que ver precisamente pues ya con los años de experiencia, ¿no? O sea, de una u otra manera estamos hablando que la ciudad ya tiene más de 20 años de experiencia desarrollando software. Entonces, por supuesto que algunos temas que para alumnos, profesores, trabajadores de la industria, ex trabajadores de la industria, es ya muy común, ¿no? Por ejemplo, hablar de metodologías, de cómo desarrollar software es muy común, ¿no? Ya aquí en la ciudad. Hablamos de metodologías ágiles y que si Scrum y que si pues mismo los métodos de Agile. Que si a lo mejor tú estás participando en algún otro proceso donde tú eres parte de sistemas de gestión de proyectos como el PMI y etcétera, ya está como muy arraigado, ¿no? en lo que ocurre en la ciudad. Y es porque estas empresas así trabajan. Y trabajan así, ¿por qué? Porque pues, esa es una compañía internacional que parte del software que tú haces aquí va a enlazarse o a conectarse con otra parte de software en otra parte del mundo, desarrollado tal vez en la India, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, claro que necesitas tener cierto orden, cierta metodología. En su momento, IJALTE fue uno de los principales promotores, junto con el gobierno del estado, e incluso con apoyos federales, para hacer la certificación de otra metodología que se llamaba CMMI.
y tiene que ver con cómo haces el software y la calidad, ¿no? Y documentar procesos, documentar el código. Incluso recuerdo que en su momento parecía como muy innovador, y que claro que cuando llegaban empresas del extranjero decían, pues como que muy innovador, ¿no? El hecho de que alguien desarrollara el software y te entregara el código documentado junto con el código fuente. Este, eh, para muchos desarrolladores era, pero pues yo con que funcione, ¿no? Y punto. Pero es por estas metodologías, pues, de que aquí se hace software a nivel mundial. Entonces, sí, o sea, sí tiene que ver con eso. Y también detrás, las empresas están acostumbradas a esta parte de tener como la costumbre de tratar de hacer los procesos productivos, independientemente que sea software, electrónica, manufactura, etcétera, acorde ya a estándares internacionales. Entonces, eso ayuda, pues por supuesto que eso ayuda a las empresas y vamos, cuando te toca a ti entrevistar, pues claro que también notas, ¿no? Cuando alguien ya está trabajando en procesos de este tipo y cuando no. Y obviamente aquí no, pues sí conviene, ¿no? O cuando Documentarse un poco de lo que implican las metodologías. cuando la persona vive en una ciudad en la que se viven esas prácticas, me refiero. Ujú. Y que vamos otra vez, no solo pasa en software, tengo entendido que los ingenieros que trabajaron en Kodak en los Claro. 70s se fueron un par de años a Nueva York a entender cómo era la calidad allá en Kodak, en las instalaciones de allá. Y una historia que me gustó mucho, que aquí viene en el libro, que no quiero que se pase, que más bien que no lo mencione, es que Flextronics en 1998, y esto lo deberían hacer muchas empresas de software, coordinó un curso titulado Ingeniería para el Futuro de México, en el que convocó a 40 profesores de universidades de aquí a Guadalajara a que les enseñaran a los profesores las técnicas y los procesos de manufactura internos para que posteriormente estos profesores se los enseñaran a sus alumnos. Esta se me hace una práctica grandiosa, Luis, porque en mi caso todas las empresas que me buscan para que yo les busque talento, todas quieren al senior developer, Claro. pero nadie se quiere tomar la molestia de entrenar a alguien, ¿no? Y qué genialidad programa que en el 98 ya se vivía aquí en Guadalajara. Sí, mira, dentro de las noticias buenas y malas es que precisamente, y Halti y en su momento también nuestra organización hermana Canieti, hemos trabajado mucho en hacer programas similares, donde tanto la parte de académica como la parte productiva se conozcan, intercambien opiniones y por supuesto se pueden desarrollar cursos como ese que platicas. Sigue habiendo esfuerzos, afortunadamente. Qué bueno. Solamente que digamos que han sido esfuerzos, digamos, como un tanto separados. Lo que todavía nos hace falta, y obviamente muchas veces por recursos, es cómo le hacemos para crear ya programas permanentes, donde incluso traemos un proyecto desde hace algún tiempo donde quisiéramos hacer estancias de profesores en la industria. Ahora al revés, ¿no? O sea, que un profesor pudiera ir a una empresa de desarrollo de software y estar ahí 2, 3 semanas o una semana del mes, ¿no? O algunos días del mes, donde viera así de manera directa esta teoría de base de datos, cómo se aplica en la realidad, o la teoría de cómo es el cómputo en la nube, cómo realmente se está utilizando. La gran noticia es que ahorita, ya con estos años de distancia, hay muchos profesores que han trabajado en la industria o que siguen trabajando en la industria. Entonces, esto ha ayudado mucho a que de una u otra manera se autoactualice las currículas. Pero por supuesto que siempre hay espacio para establecer programas de este tipo y que en su momento, claro, que ayudan. Otra vez, no es lo mismo ver una teoría que cuando ya ves en la práctica cómo una empresa está implementando, por ejemplo, estas metodologías ágiles, ¿no? E incluso cómo algunas empresas están creando como sus propias adaptaciones. Porque al final de cuentas, lo que se busca con estas metodologías es tener mecanismos sobre todo de comunicación buenos, ¿no? Porque obviamente estás haciendo procesos complejos. Entonces, muchos a veces adaptan algunos pequeños modelos o algunas cosas las llevan mucho en el tema de PMI, otras las llevan más como en el tema de Scrum. Y ahí tienen como sus mezclas, pero es precisamente porque se está buscando la mejor manera de hacerlo. Y digo, afortunadamente sigue estando este tema industria-academia, afortunadamente. Qué buenísimo. Algo similar pasó en Colima y digo, en varios capítulos de las temporadas de Colima lo platicamos que se hace tanto Ruby, la tecnología Ruby en específico para los clientes que tienen las empresas de Colima, que se hizo un semillero de Ruby developers, ¿verdad? Sí, y que se empezaron a entrenar en Ruby específico a los estudiantes de ahí de sistemas locales.
Ya casi para terminar, Luis, pues en los años estos dorados de los que hablábamos hace rato, donde se dio el boom de las empresas de software aquí en Guadalajara, se mudó mucha gente de otras regiones del país a vivir a Guadalajara porque pues Guadalajara era la ciudad Claro, en la que si estabas en software, pues qué mejor que mudarte para acá. Ahora con la pandemia supe que muchos regresaron a sus casas es porque correcto. agarraron chambas remotas, entonces ya viven que en su Chihuahua, que en diferentes ciudades, pero también sé de muchas personas que se quedaron aquí a Guadalajara porque les gustó Guadalajara para vivir, muchos developers siguen aquí y me dicen que extrañan esa vida social de antes que tenía Guadalajara, de tantos meetups, de tantos eventos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que voy es, ¿cuál es para ti el reto que sigue en Guadalajara ahora después de una pandemia en la industria del software? Mira, son muchos los retos y para hacértelo así de manera muy breve, uno, por supuesto, es esta adaptación al trabajo remoto en un esquema que ayuda a cada organización. Por eso te decía que dejó un poco que el equilibrio es el trabajo híbrido, ¿no? Tú lo acabas de decir, muchas personas se vinieron a Guadalajara a vivir, ahora se regresaron. Por supuesto que ahorita que la pandemia, de una u otra manera, la superamos, está este tema de volver a la oficina a colaborar. Algunos, por supuesto, lo ven complejo porque ya están viviendo en sus ciudades de origen, ¿no? Y a veces desplazarte no es sencillo. Sin embargo, tenemos que llegar otra vez como a este equilibrio para poder empezar a hacer el gran reto, y por eso te lo digo, el gran reto de todo esto que te platico y de la colaboración y de la innovación y del uno a uno y el compartir ideas y demás, es que tiene que ver mucho con que, para ponértelo así muy claro, el gran reto que tenemos actualmente es la calidad. Pero no solamente la calidad entendida como este proceso con el cual tú tratas de hacer las cosas siempre bien. No, tiene que ver más con todavía hacer un salto de calidad en el conocimiento y en la forma de hacer ingeniería de los ingenieros locales. Y tiene que ver obviamente en todo el país, pero en particular, por supuesto, en Guadalajara. ¿Qué estamos notando nosotros como organismo que analiza el sector? Que nos están llegando cada vez más empresas que necesitan procesos más especializados. Hablaba hace rato de la especialización. Sí, se requieren más especializados. Entonces, si ahorita te piden el senior developer que tenga 10 años de experiencia, sepa inglés, bromeábamos por teléfono, ¿no? Que esté guapo, y que se bañe, y etcétera, Bien etcétera. peinado. Sí, bien peinado y demás. Tiene que ver porque cada vez las empresas dicen, sí, Guadalajara es un buen lugar. Ahora, ¿cómo pasamos de hacer este software relativamente de calidad, pero hasta cierto punto genérico, básico, a cómo hacemos procesos de avanzada? Y ahí es donde entra el que tenemos que dar. Este es el reto, pues, ¿cómo le hacemos para dar este brinco de calidad? ¿Cómo le hacemos para no solamente que haya personas que sepan en su momento dado de codificar, sino cómo empiezan a entender mejor los algoritmos, ¿no? Cómo desarrollamos expertos en algoritmos que no solamente entiendan cómo se hace un proceso, sino realmente cómo diseñar detrás un proceso que haga algo, para que entonces haya más diseñadores de software aquí. Es un paso complejo porque no es sencillo hacer todo esto, ¿no? No es sencillo de repente desarrollar expertos en ciencia de datos, no es sencillo tampoco desarrollar expertos en inteligencia artificial. Y es un poquito el reto que tenemos. O sea que para mantener el crecimiento que ha tenido la industria brutal, obviamente no tenemos que, ya digamos la parte como grande, masiva de las empresas, hasta cierto punto ya las tenemos. Lo que necesitamos ahora es seguir creciendo, ¿no? Y el brinco es ingenieros mejor preparados, obviamente con mejores capacidades técnicas y también con mejores capacidades en la parte de las habilidades blandas, pues, ¿no? Exacto. Porque digamos que el punto clave aquí es que no solamente no se hace software local, se hace software internacional. Entonces, esto implica comunicarte, esto implica saber transmitir tus ideas, saber ser parte de un equipo, y pues todo eso no es sencillo de irlo desarrollando de un momento a otro, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho en esta parte de mejorar, por supuesto, la cantidad, pero también la calidad. Claro, y ahora sí que este boom del software en Guadalajara también generó proyectos como Ciudad Digital, ¿no? Sí, Que existe aquí en Guadalajara y que al día de hoy ya con pandemia, que nadie, bueno, después de la pandemia que ya no quiso salir la gente, ahí está el espacio, pues,
sin Mira, mucha gente. y en Ciudad Creativa también se han hecho muchos Ciudad esfuerzos Creativa Digital. en Ciudad Creativa Digital para atraer precisamente, ¿no? Y dentro de las buenas noticias es que la empresa más grande de videojuegos del país está ahí, Está ahí. Ah, qué que es bueno. Amber. Y hay varias empresas que gracias a Amber han empezado como a llenar un poco la parte de Ciudad Creativa. Afortunadamente ya no está tan vacío como estuvo en su momento. Qué bueno. Y eso ya es una gran noticia. Y sobre todo porque Ciudad Creativa siempre ha estado muy enfocada al tema pues, de creatividad y medios. Es decir, de la parte de producción, postproducción digital, efectos especiales, en este caso videojuegos. Hay unas áreas de sistemas por ahí, algunas empresas. Entonces, ha estado como complementando un poco la oferta que tiene la ciudad. Pero claro, o sea, otra vez, sí tenemos retos, ¿eh? O sea, Seguro. y el teletrabajo es uno de ellos, la calidad, te digo, de los ingenieros es otro de ellos. El tema del inglés, por supuesto, ¿no? Para quien nos escucha, sí, el inglés es básico. Sigue siendo un reto, Sigue ¿verdad? siendo un reto, sí, porque otra vez, muchas veces trabajas en equipos internacionales, ¿no? Entonces, pues el idioma es el inglés. Sí, un punto que me gustó mucho que Ciudad Creativa Digital se estableció en pleno centro de la ciudad. Digo, a este tiene alcance a toda la gente Sí. de la ciudad de Guadalajara, entonces eso es buenísimo. Por último, Luis, como ahora sí que IJALTI, esta asociación que formas parte, que representas, entiendo que es una institución que nos apoya tanto a emprendedores tech, developers, estudiantes, en general. ¿Para qué razón, con qué motivo me puedo acercar yo como perteneciente de la Mira, industria tech en México? sí, no, la respuesta es muy simple y hasta cierto punto muy obvia, ¿eh? Aunque obviamente, y perdón el pleonasmo, pero no siempre nos ocurre. Básicamente IJALTI es este gran colaborador, es este gran centro, es este gran eje. Te decía en un principio, ¿no? El gran traductor entre los lenguajes. Bueno, nosotros hemos ayudado, si eres un estudiante, por ejemplo, en nuestras redes sociales publicamos desde las empresas que ofrecen a lo mejor alguna beca, desde las empresas que contratan pasantes, desde las empresas o instituciones incluso que ofrecen cursos. Entonces ahí tenemos mucha información. También en nuestras redes ayudamos muchas veces a emprendedores porque tenemos varias pláticas técnicas desde comerciales, desde gente que te dice, mira, para que tu negocio funcione tienes que tener esto, temas de impuestos, temas de protección de propiedad intelectual. Hemos abarcado y temas de todos en nuestras redes. Y por supuesto, para universidades, para la propia industria, tiene que ver mucho con estas conexiones. Es decir, para las universidades ayudamos mucho a difundir sus programas, difundir sus, obviamente, maestrías, programas de licenciatura, cursos especializados. Para las empresas es publicar vacantes, recibir currículums también. Si alguien quiere compartirnos su currículum, también lo puede hacer a través de nuestras redes. Por supuesto, ¿no? Que conozcan a proyectos como el tuyo, que nos conozcan a través de ti. Porque realmente lo que nosotros vemos es que, otra vez, tenemos que empezar a pensar más global, ¿no? Y no solamente es que IJALTI se convierta como en una islita, ¿no? Pues que ayude solamente a ciertos sectores. En realidad nosotros queremos ayudar a todos. Porque el software es transversal, o los servicios de TI son transversales, es decir, ayudan a la industria metalmecánica, a la industria de la construcción, a la industria médica, prácticamente cualquier industria, ¿no? Puede beneficiarse de tener un proceso de software. Y de hecho, todo el mundo usamos software, ¿no? Sacas el smartphone y ahí traes no sé cuántas piezas de software en la palma de la mano. Por otro lado, está la parte de difusión de proyectos y difusión de servicios. Una de las muchas veces de las grandes paradojas, incluso con proyectos de gobierno, es que a veces hay convocatorias que son desiertas, que nadie participa en ellas. O que hay, por ejemplo, procesos para encontrar becarios y también a veces hace falta gente que los vea. Y es porque a veces no es sencillo y un poquito por eso platicaba de que hay que contar mejor la historia, ¿no? Tú ahorita mencionaste algunas empresas, pero por ejemplo, Se me fueron EPAM, Luxoft, SoftServe o muchas otras probablemente no estén en la mente de muchos de los jóvenes, ¿no? Porque tienen sus procesos especializados, no son empresas famosas, no son empresas, digo, son famosas dentro de su sector y son muy exitosas del sector, pero no es lo mismo que a lo mejor HP, ¿no? Que todos conocemos las computadoras, ¿no? Entonces, el difundirlo o el que sigan en nuestras redes les puede ayudar a cualquier persona a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo lo que los invito es síguenos en redes sociales, obviamente búsquenos como IJALTI, casi en todas las redes estamos así, y van a ver que estamos publicando muchas y muy diversas cosas. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde también hay muchos videos donde hablan desde emprendimiento, desde retos, desde cuestiones técnicas,
desarrollo de base de datos, otra vez propiedad intelectual. La propiedad intelectual ha sido un tema polemiquísimo porque muchos desarrolladores obviamos, y me incluyo, ¿no? Que a lo mejor hiciste una buena pieza de software y nunca la protegiste. Y nunca te diste cuenta que podría haber sido sujeto de explotación. Hay algunos temas particulares, ¿no? Pero ahí va. Algunos temas de ciberseguridad, incluso algunos temas de ciberseguridad que lo han dado abogados. Y lo han dado abogados porque han hecho casos o han llevado casos de ciberseguridad. Entonces, la gran respuesta y el resumen, síganos en redes sociales. Bien amplio. Muchas gracias, Luis. Pues la neta, muchas gracias por esta participación. Ha sido un muy buen episodio para inaugurar esta temporada en Guadalajara. Y de lo que más rescato es los empleos que Ijalti puede postear para becarios. A mí me busca mucho becario preguntándome por chambas, pero desafortunadamente todas mis vacantes siempre son para senior developers, gente de 7, 8 años de experiencia en adelante. Entonces ya sé que los puedo conectar con el Ijalti. Tranquilamente. Y síganos en redes sociales otra vez. De nuevo, gracias Luis. Y para la gente que siguió este minuto de este episodio de Chambiología, también muchas gracias. Les tengo la buena noticia de que Chambiología aquí en Guadalajara, estos capítulos son patrocinados por una empresa mexicana llamada Ciudades Studio. Es una empresa dedicada a los servicios en la nube. Si quieren estar en contacto conmigo, se me olvidaba, estoy en todas las redes sociales como X, antes Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram como Don Chambitas. Nos vemos en la próxima quincena. Muchas gracias.